Bienvenidos una vez más aquí a la Defensa del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver la identidad nacional como mexicanos con la televisión. Pues esta obvia es mucho, pero ¿qué tanto? ¿Qué significa, por ejemplo, leía yo el día de hoy, que las telenovelas son tan mexicanas, tan latinoamericanas como el cierto? Mucha gente se retorcerá seguramente cuando escuche esta afirmación, pero ¿qué significa ser mexicano y la televisión? Así que de eso vamos a hablar. Estamos aquí muy bonito, que yo los invito a que lo vengan a visitar. Es la Galería Mexicana en Poleño, Blanco, en la Ciudad de México, con unas piezas realmente extraordinarias. Así que desde aquí nuevamente bienvenidos, y ella es nuestra invitada. Julia Palacios, doctora en Historia, especialista en cultura popular, tiene 15 años colaborando en TV Azteca en diversos programas, Adulta Colabo Radio, actualmente en Ibero 90.9 y en Imagen. Es especialista. Bueno, ya vieron quién es nuestra invitada, ya vieron su semblanza. Me da mucho gusto, Julia Palacios, que estés aquí conmigo. Muchas gracias, Gaby, qué bueno. Este lugar hermosísimo. Pero fíjate, me hacías una pregunta antes de que arrancáramos, y ahora te la hago yo a ti de regreso. Y decías, bueno, estamos aquí en la Galería Mexicana de Diseño de México. ¿Por qué México aquí? Yo creo que podríamos estar en cualquier parte del mundo, en cualquier gran ciudad. Los diseños pueden ser diseños europeos, es más, algunos lo son. La casa, toda la arquitectura, todo lo que nos rodea. Podríamos estar en Nueva York, podríamos estar en Barcelona, podríamos estar en París, en Roma. Pero no, estamos en Polanco, en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué significa? Es decir, a ver, ¿esto traicionaría nuestra identidad como mexicanos? En el siglo XXI, y con la globalización y con esta internacionalización de la vida, yo creo que hay muchas cosas que todavía nos identificarían como mexicanos. ¿Cómo qué? Yo creo que el tequila, la Virgen de Guadalupe, la bandera, el himno nacional, los chistes. La selección de fútbol, posiblemente. Bueno, posiblemente la selección de fútbol. Posiblemente, bueno, cuando te pones la verde y gritas y viva México, o el sombrero, o el 15 de septiembre, el grito. Yo creo que sí hay estas cuestiones y estos momentos, estos elementos, digamos, que decimos, esto es mexicano. Y que además, bueno, sobre todo si estás en el extranjero, estás en otra parte y los ves, sabes que es algo mexicano y te late el corazón y te sientes muy emocionado. ¿Qué somos? Somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos de México, y luego también dentro del país somos chilangos, o somos veracruzanos, o somos yucatecos, o... Creo que allí sería más complicado todavía. Porque, fíjate, el tema en realidad viene porque muchos de nuestros televidentes, y lo agradecemos, de pronto nos dicen, a ver, es que se está perdiendo la identidad mexicana en la televisión, ¿no? Es decir, antes unos programas que nos reflejaban como mexicanos y ahora no nos reflejan como mexicanos. Tú has estudiado la parte sobre todo de la música, pero en general la cultura popular desde hace ya mucho tiempo, Julia. ¿Cómo nos hemos transformado en lo que en los medios se refleja de lo que es mexicano? Pensando en la televisión, por ejemplo. Antes teníamos muy pocos canales, y en esos poquitos canales teníamos básicamente por México, pero también muchos programas importados, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, había programas emblemáticos. Puedo pensar en Rin Tin Tin, o puedo pensar en Lassie, estos de animal, o en el Superagente 86, en fin. Pero había mayormente una televisión en México porque había muy poca oferta. Ahora que tenemos una enorme oferta de canales de televisión, por distintas vías y cada vez más acceso a ellos, pues vamos a tener toda a nuestra disposición una serie de programas, sí, predominantemente de Estados Unidos, pero también podemos ver programas de España y de Canadá y de Francia y de Alemania, Japón, y en fin, entonces nuestro universo se está ampliando. Eso solamente a través de la televisión, sino yo creo que también quienes tenemos acceso a Internet podemos tener acceso diariamente, por ejemplo, a periódicos de todas partes del mundo. Entonces es una prensa mexicana. Cuando yo estoy leyendo todos los días El País, todos los días el New York Times, Le Figaro, lo que quieras, ¿qué pasa allí? ¿Cómo estoy siendo informado? Entonces creo que sucede lo mismo con los televidentes.
estamos teniendo muchas más cosas que nos llegan. Entonces, al tener todas estas referencias, pues claro, lo mexicano empieza a ocupar un lugar donde no hay tanta producción en comparación a la oferta extranjera con todos los canales que nos está dando. Entonces, ¿dónde quedamos? Que tener tal vez más canales mexicanos y más producción mexicana. Pero fíjate, ese es un tema nuevamente controvertido, porque pienso en el caso de Francia, o pienso en el caso de Canadá, que tienen esta idea, entre otros, pero que tienen esto de la excepción cultural, ¿no? De decir, la pantalla tiene que dedicarle, la pantalla de cine o la pantalla de televisión, tiene que porcentaje tal a la producción nacional. Entonces, en Francia, a fuerza vas a tener en el cine y en la televisión producción francesa, y lo mismo en Canadá, y hay otros países que han seguido esta misma política. Hay otros que no, hay otros que dicen es abierto al mercado, y entonces, bueno, pues lo que se vea es, bueno, ahí. Si nosotros le dedicamos un porcentaje específico a la producción nacional, tenemos un primer asunto. Necesitamos producción para llenar ese porcentaje, y necesitamos producción nacional de calidad, porque tiene que competir en atención con la otra. Entonces, es un problema, ¿no? Es un problema porque además este asunto de la economía de la atención. Tenemos el control con el zapping, concretamente en la televisión, y estamos cambiando de canales, y la cuestión es que en otros años tú con tu manita te levantabas y cambiabas a 3 o 4 o 5 canales. Hoy día estás sentado y nada más aprietas y vas de uno a otro y a otro, y de repente tienes de 100, 200, 300 canales, pero tal vez exagero para el ciudadano promedio, pero sí hay muchísimo más. Entonces, ¿qué estamos produciendo? Y sobre todo cómo va a competir. Y a mí lo que me interesaría, Julia, ahorita que regresemos del corte, es que empecemos a hablar de la figura de lo mexicano, ¿no? Iconográficamente, cómo ha cambiado el mexicano de los años 50, que veíamos, en los años 60, que veíamos en el cine, en la televisión, ahora que estamos, pues sí, metidísimos en el siglo XXI, que a veces nos cueste trabajo. Regresamos. No, definitivamente no. Desgraciadamente, pues esto lo pasan mucho por cable, muy poco los espacios a nivel nacional en cuestión a la cultura, a lo típico que ahorita están mencionando, y la verdad, la televisión, los otros canales son nefastos. No se estereotipan bastante. Irónicamente igual en el charro, la mujer que siempre está en casa, llorando, con los hijos, un estereotipo de lo que eran. Defensor del televidente. 01800 22 62 522. Cuando puse a Pepe Bien. Para empezar, creo que la televisión de Estados Unidos es muy influyente. Nada más que lo que difiere es que en Estados Unidos se habla inglés y aquí hablamos español. Y lamentablemente es un español que lo estamos destrozando, lo están descuartizando, tanto los guionistas, los locutores, los productores, se están dedicando a imitar o a usar la cultura de estos países que no tienen nada que ver con nosotros, y no consideran que hay mucha tela de donde cortar para poder hacer nuestros propios programas. Tengo entendido que en 1975 había reglamento por parte de Salubridad o de Gobernación, no sé, que prohibía, por ejemplo, el hecho de usar tecnicismos con el Span English, digamos, palabras del extranjero. Y ahorita, con el pretexto de la libre expresión, pues en los programas todos dicen lo que quieren, sin límite. Inclusive había 3 reglas de oro en las que se mencionaba, más bien en las que la primera, nadie se mete con la Virgen de Guadalupe. Es verídico, lo que estoy diciendo. La segunda es, nadie tocaba o mencionaba el ejército mexicano como institución.
Y la tercera, que esa ya no se usa, ¿verdad? Era, nadie se mete con el presidente. En México hay muchos Méxicos. Y lamentablemente las televisoras están creando, están fabricando por medio de la imitación de otras culturas nuestra supuesta identidad. La identidad es cuando un ser humano, en general de cualquier parte del mundo, tiene arraigo a su tierra, a su país, a amor por la naturaleza que está dentro de ese país, amor por sus tradiciones familiares, pues inclusive por sus alimentos, por su existencia, por su convivencia con los demás, con la historia que nos fue heredada y que que no utilizamos porque estamos flotando literalmente en la actualidad tan globalizada que ya se extendió el ser humano a tanto que perdió el piso. Bueno, agradezco a Elizabeth Ochoa que se haya puesto en contacto con nosotros y que haya tratado de ser entrevistada. Casi todos los programas tenemos a cuadro a algún televidente, porque de eso se trata este programa, de darle voz a quienes lo solicitan para hablar de la televisión. La televisión nos importa muchísimo y lo estamos viendo en todos los mensajes que ustedes nos hacen llegar. Les recuerdo www.defensor.canal22.org.mx o nos pueden llamar de cualquier lugar de la República 01800 Canal 22 o 21 22 96 80 si nos llaman aquí de la zona metropolitana. Hemos estado dando respuesta a todos sus mensajes y nuevamente les reitero, si algo de lo que nosotros les hemos contestado no los deja satisfecho, háganoslo saber, porque se trata precisamente de ser una instancia intermedia entre los televidentes y el canal 22. Y nos decía Elizabeth, Julia, dónde quedó la televisión mexicana, y decíamos antes del corte, bueno, pues hay países, en un momento dado se exigió que solamente hubiera contenidos. Me decías también que en la radio sucedió. En la radio en los años 60 hubo también una ley. ¿Aquí en México? Sí, aquí en México, de que a determinado número de estaciones o determinados contenidos que transmitieran canciones en español, no nada más en inglés. Pero a ver, en ese punto yo diría, hoy, si hiciéramos más o menos, dirías, bueno, otra vez, ¿qué es lo mexicano? Porque entonces tienes grupos de rock, tienes grupos que cantan en inglés, tienes grupos que cantan incluso en otros idiomas, pero que son mexicanos, grupos que cantan en español. Sí. Hubo toda esta campaña, la recordaremos todos, el rock en español, rock en tu idioma, ¿te acuerdas? Que ese fue muy importante. Pensando en la tele, Julia, y en el cine, porque en muchos sentidos que se transmitía por... ¿Cómo se ha ido transformando esta figura de lo que era lo mexicano, ¿no? El charro, incluso la escenografía, ¿no? Esta escenografía casi bucólica, ¿no? Del campo, a lo que estamos viviendo hoy, en términos de cuál es la imagen de lo mexicano. Bueno, pues nada, desde nuestro Gabriel Figueroa, ¿verdad? Con estas imágenes hermosas. Campo, yo creo que en una sociedad cada vez más urbanizada, que de hecho el primer cambio, yo lo siento, a este México urbanizado, fue precisamente cuando Pedro deja el caballo y toma la motocicleta con a toda máquina. Pero bueno, ya ahora estamos queriéndonos ver más internacionales, incluso la fisonomía. Se dice mucho dentro de la televisión que es aspiracional y que quieres ver personas que te inspiren y como quieras tu ser, pero resulta que el aspiracional por lo general tiene un tipo que vamos viendo como televisión nacional lo va encajonando o lo va acomodando, y de repente resulta que lo mexicano es tener determinado cuerpo, determinada altura, determinada tez, que ya no es la morenita, ¿no? Ya muy difícil, o tienes que ser una morenita, pero una morenita con ciertas características, pero más que nada, pues te vas rubia o hacia los cabellos teñidos, y bueno, y además vivimos en un tiempo, este siglo XX, donde sí puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo y modificarlo. Entonces, se están configurando también la misma televisión, que sería la imagen más inmediata que tenemos, con una serie de estereotipos que podríamos decir son universales. Entonces, en México no ha tenido, creo yo, tanto la capacidad de crear nuestras propias bellezas
mexicanas, decir, esta es mexicana. Pienso, por ejemplo, en los concursos de Miss Universo, una Lupita Jones, con un tipo muy, muy mexicano. Bueno, pues están las Lupita Jones de hoy día. Pero ¿no será que no nos hemos reconciliado con nuestro cuerpo? No nos, en México, ¿no? Con lo que somos, porque sin duda tienes, bueno, mujeres muy estilizadas, mencionas a Lupita Jones y hay muchas otras que se han dedicado al mundo del modelaje o al mundo de los medios, a las actrices bellísimos, sin duda, pero también es cierto que una parte muy importante de las mexicanas, la fisonomía es más gruesa, pero así es, ¿no? Y parecía que no nos veíamos con eso, es decir, no hemos sabido darle un espacio a esta otra fisonomía. ¿Dónde estás, Octavio Paz? No sé, creo que lo tenemos a cuadro, lo pudimos entrevistar. Yo creo que eso, pues nos podemos remontar a momentos desde la Malinche y toda esta cuestión de que, no sé, rechazamos al hombre mexicano por irnos con el español de ojos claros y barbado y blanco. Y bueno, pues hay todo esto que yo la verdad, si uno se queda y dice, ¿estará? Y yo, ¿por qué niego mi piel morena? ¿Por qué quiero ser blanco? ¿Por qué quiero tener el cabello rubio? Y pues sí, vende a mí lo que me preocupa. Es que vemos a muchas personas de tez muy morena, por ejemplo, con los cabellos muy rubios, hombres y mujeres, o tratando de ser lo que no son o lo que no somos. Y de repente los resultados son grotescos, la verdad. Y es muy triste, porque es como verse en un espejo, como si te estuvieras viendo en el espejo de la televisión, pero no te estuvieras viendo en el espejo de la verdad. El espejo que te refleja. El espejo tuyo, el espejo de tu baño, de tu casa, de tu toca. ¿Dónde estoy? Soy esta rubia despampanante, o quién soy. Uso esta ropa cuando tú dices, bueno, pues con la pancita de fuera, pero no soy Britney Spears. Y bueno, ponerme una en el ombligo y ponerme una sí, para entonces porlo de otra manera. Ahora, la otra cuestión es que tenemos actualmente en la televisión mexicana una gran llegada de muchos actores y actrices americanos. Sí. Entonces, y también tienen otra fisonomía, tienen otra fisonomía. Entonces, de repente tú estás viendo, por ejemplo, una telenovela mexicana que tiene una variedad de hispanoparlantes tremenda, pero también de fisonomías tremendas. ¿Dónde quedamos? Si el asunto es la identidad. Si es nada más hagamos una buena telenovela con actores y actrices, pues va. Pues de eso vamos a hablar después del corte, porque vamos a hablar del melodrama, vamos a hablar de la telenovela. Somos muy melodramáticos los mexicanos. Regresamos. Pues creo que no mucho, ¿eh? No, en la televisión no dicen ni cómo somos ni cómo pensamos. Dicen lo que se les da la gana. La verdad no me gustaría comparar. La única televisión del extranjero que veo es televisión española. Y ahí se da uno y quien vive, ¿eh? Ya. Defensor del televidente. 21 22 96 80. Sí creo en la honestidad del lenguaje que dice y quiere decir la verdad, y por eso creo en La Jornada, que no es un diario objetivo ni simula serlo, pero es un diario honesto en estos tiempos de tanto mentira, y por eso yo soy de esta banda y siento que esta casa es mi casa. La Jornada, 25 años de ser espacio para todas las voces. El Palacio de Bellas Artes está ligado al recuerdo de mi madre, Amalia Hernández, bailarina, coreógrafa y directora del Ballet Folclórico de México. Pisé la primera vez el Palacio de Bellas Artes cuando inicié mi preparatorio, que me serviría para ingresar al Ballet Folclórico de México, y el solo hecho de trabajar en un recinto de tal importancia me ha dejado una indeleble.
experiencia que se ha refrendado cada función por años 50 interrumpidos. El Ballet Folclórico de México ya es parte integrante del Palacio de Bellas Artes. Los senadores del PRD saben que construir un país requiere coraje. Para garantizar... A ver, ¿qué pasa con la telenovela y con México? Porque de repente la gente dice, es que todo el mundo solo ve telenovelas, ¿cierto? Seguimos viendo muchísimas telenovelas. De exportación sigue siendo un producto de exportación, ya no somos los únicos, pero sigue siendo un producto de exportación muy importante. Y ahí está, y ahí nos enganchamos. Yo me he enganchado con muchas telenovelas, hace tiempo, pero me he enganchado con las telenovelas. Y cuando uno ve de repente en algunos otros lugares, vas a Estados Unidos y ves telenovelas, ay, como que dices, no terminan de cuadrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros, con el melodrama? Yo creo que hay esta parte que viene desde las radionovelas, que nos encantan las historias y nos encantan estas historias, sobre todo para reflejar algo de nosotros mismos, algo de la vida real, ciertamente, y eso digo que tiene muchísimo éxito. Y México, la verdad, ha sido excelente en telenovelas, sin duda, para las televisoras, las dos principales televisoras comerciales, es una de las apuestas del entretenimiento más importantes. Hay inversión en ello, en los guiones, en toda la producción, en los actores que están involucrados, porque claro, en la telenovela vas a estar viendo estos arquetipos que te van a gustar, el bueno, el malo, me va a gustar, que el bueno sea bueno, que el malo sea malo, que haya este engaño y que haya la sorpresa y que salga adelante. ¿La telenovela es inferior? Yo creo que no. Yo creo que ha habido en México novelas espléndidas. Desde las primeras telenovelas, con estos argumentos fantásticos de Fernanda Villela, por ejemplo, creo que ha habido toda una tradición. Grandes actores en México y actrices que funcionan por la telenovela. Y los conocemos a través de las telenovelas, mucho más a veces que a través del cine o a través del mismo teatro. Entonces creo que a través de los años ha sido este espacio donde los actores y las actrices se han podido desarrollar, explayar y expresar y personajes emblemáticos. También se ha dado en la producción de las telenovelas que compramos las historias y las adaptamos, ¿no? Es decir, se compra la telenovela que se hizo en Colombia o la que se hizo en Argentina, que fue exitosa, las compran las principales televisoras comerciales y las adaptan y hacen la versión mexicana. Y ya que estamos en este tema, uno diría, bueno, ¿dónde sigue siendo una producción mexicana? O tal vez es un falso debate. ¿De verdad deberíamos seguir hablando de este tema de identidad? Yo creo que estamos siendo mexicanos del siglo XXI y que debemos luchar más por ser mexicanos del siglo XXI y que entonces nuestra referencia identitaria va a estar ubicada en otros asuntos. Me parece muy el próximo año que vamos a estar con el bicentenario, el centenario, y amamos México y queremos a México y dónde está México. Yo creo que este va a ser un gran debate y va a estar saliendo. Y vamos a ver por dónde nos identificamos con lo mexicano, con la columna de la independencia, con el monumento a la revolución, con qué, con Emiliano Zapata, con el arte moderno aquí en Polanco. ¿Dónde vamos a encontrar lo mexicano? Y creo que esta revisión de esos dos momentos clave en la historia de México, de una manera pues define nuestra identidad, sobre todo la independencia. Nos independizamos para hacer, que es muy interesante ver en el siglo XIX cómo cuando independizamos de España y luego ¿qué hacemos? O sea, claro. Y al día siguiente ¿quiénes somos? ¿Cómo nos construimos? Y Iturbide incluso se consagra a emperador porque bueno, hay monarquía, ¿no? Ya no somos pertenecemos a España. ¿Qué hacemos? Hoy día, siglo XXI, en esta globalización, ¿cómo nos construimos como México? ¿Y dónde van a quedar esos elementos de nuestra identidad? De lo que queremos ser o de lo que sentimos, que para nosotros es importante y va a permanecer a través de esta globalización. Y además, ¿qué queremos exportar al mundo? No, y yo te diría no solo eso, Julia, sino cuando hablamos en el siglo XXI, me gustó que dijeras, bueno, ¿cómo somos los mexicanos del siglo XXI? ¿Cómo nos definiríamos? No solo
que pasa, por ejemplo, en nuestros medios, sino, a ver, todos los mexicanos que están en Estados Unidos, que por cierto ven también este programa, que están en Estados Unidos, a ver cómo la figura de lo mexicano en los medios en Estados Unidos, que también ha tenido una transformación muy importante, o cómo hemos incorporado nosotros también lo que viene de las culturas que migran a nuestro país en nuestros propios medios. Es decir, porque es el mismo mexicano que estaba tirado, acostado contra un nopal de las películas de principios del siglo pasado, a la figura del mexicano que hay en los medios de comunicación en Estados Unidos. Entonces también se amplía en ese sentido, ¿no? Sí, seguro, seguro. Además, sí, el latino, el mexicano, en Estados Unidos se le ve de una manera. Sí, se le conserva en mucho su estilo, su piel, su tez. No se le trata de transformar, sino simplemente así es. Yo soy mexicano. Y tengo bigote, porque pues, parece ser que el bigote permanece, tal vez eso sería un punto de identidad del mexicano. Que dice, y acuérdate que les fue muy mal cuando dijeron que eres mexicano. No, ya ni digamos, es parte de la globalización. Parte de la globalización. ¿Te gusta ver la tele? Me gusta mucho ver la tele. Ojalá tuviera más tiempo para ver la tele. Y bueno, y Julia además, ustedes lo saben, sale mucho en la televisión mexicana, así que por ahí la estarán viendo y la seguirán viendo. Julia Palacios, qué bueno que estuviste aquí conmigo. Me da mucho gusto y en este lugar decimos que podría estar en cualquier parte del mundo, pero está en Polanco, en la Ciudad de México. Porque así somos mexicanos del siglo XXI, que incluye este lugar en donde estamos, la Galería Mexicana Diseño. Yo soy Gabriela Barkentin y nos vemos aquí la siguiente semana. Hasta luego. Yo soy Javier Zahuaya. Mi comentario es: no tienen por qué estar comprando series de televisión, sobre todo en España. Tienen una similitud con la idiosincrasia mexicana. Sin embargo, están poniendo su propia producción aquí en México. Sería más económica, más barata, y podrían darle una creatividad y una identidad propia. Hasta luego. Elena Cerecero. Una discriminación evidente, muy evidente, son todos los comerciales de televisión. Solo aceptan personas con aros y piel clara. A los actores morenos, esos no son aceptados para trabajar en comerciales televisivos. Gracias, hasta luego. A continuación,